Ser Podcast. Hora 25 en Ser Podcast. La policía checa investiga ahora mismo si el joven que ha matado esta tarde a tiros a una quincena de personas en la Facultad de Filosofía de Praga mató también a su padre, a otro hombre y a un bebé en los últimos días. Ángel Villascusa, última hora. Una hipótesis sí que baraja la policía y el Ministerio del Interior, que hubiera tenido lugar la semana pasada en un parque de la ciudad de Praga. En el ataque de hoy han muerto 14 personas y 25 han resultado heridas, lo que lo convierte en el tiroteo más mortal en la historia reciente de la República Checa. Según la policía, el joven, que era estudiante de la Facultad de Filosofía de esa universidad, tenía preparado un arsenal de armas y munición, y que si no hubiese sido por la rápida intervención policial, el tiroteo hubiese sido mucho peor. A eso de las 3 de la tarde, el atacante ha entrado en la facultad y ha comenzado a disparar contra alumnos y profesores. Algunos se han encerrado en las aulas, otros se han encaramado a las cornisas del edificio después de escuchar los disparos y de recibir un correo electrónico por parte de la universidad diciéndoles que se pusiesen a cubierto. Pablo es español, está en Praga de Erasmus, nos ha contado cómo lo ha vivido. Muchísimas sirenas de policía llegando al sitio, muchísimas personas huyendo, los familiares preguntándonos, amigos que tenemos en España, preguntándonos sobre si estábamos bien o estábamos mal. Además de los 14 muertos en el tiroteo, el joven ha matado también a su padre esta mañana en su casa en la región de Bohemia. Y aquí en España, Defensa ha recuperado los cadáveres de los 2 militares que se han ahogado hoy en un embalse de Córdoba en el que estaban haciendo maniobras acuáticas. Son 2 jóvenes. Uno tenía solo 24 años y el otro 34. Estaban sujetos por una cuerda, se le llama línea de vida, es una cuerda que se utiliza para extraer, digamos, a los militares cuando hay una situación de tensión o una situación peligrosa, pero esa línea de vida, esa cuerda de seguridad se ha roto y se han ahogado en aguas muy, muy frías. Defensa investiga ya esta muerte que ha pasado. Javier Bañuelos. No está Javier Bañuelos, Pablo Tallón, buenas noches. Sí, buenas noches. Hablamos de un soldado de 24 años de Viso de Alcor en Sevilla que ingresó en el ejército hace pocos meses, de un cabo de 34 años natural de Villafranca de Córdoba, en este caso con más de 12 años de experiencia, y como decías, estaban haciendo unas maniobras que son habituales, pero que en este caso se han desarrollado en condiciones extremas, en un embalse de la propia base militar, con el agua muy muy fría y a una temperatura de unos 4 grados que ha provocado de hecho que otros soldados hayan sido atendidos con síntomas de hipotermia. Normalmente este tipo de ejercicios, lo apuntabas tú, cuentan con esa medida de seguridad, esa línea de vida, esa cuerda que en este caso se ha roto, así que ahora Defensa está investigando estas muertes. En la mesa del análisis de esta noche, 2 periodistas. Manuel Rico, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Y un catedrático de Derecho Internacional, Juanjo Álvarez. Muy buenas noches, Juanjo. Buenas noches, Aimar. Y en la contra de Hora 25... It's been a while since our bodies grooved. Cosmic love gave you something gold, so you wrap it all up and take it. Suddenly sorry. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues estupefacto como tú ante la despedida peculiar entre la infanta Elena y su padre, el rey emérito, en el cumpleaños de la infanta. Bueno, ha llamado muchísimo la atención el saludo que se hacen, ¿no? Padre e hija hacen un saludo coordinado con besos en la mejilla, genuflexión, el gesto de hacerle una cruz en la frente al otro y después un juego, un choque de manos que, como nos saludemos así, estas navidades no llegamos a la cena, Javois. Llegamos a las campanadas. Fíjate que a mí me ha gustado mucho, es peculiarísimo, pero me ha gustado mucho. Soy también muy fan, he estado leyendo las interpretaciones que han lanzado hace unas horas los expertos en protocolo a mi colega Martín Bianchi en El País. Un rey nunca puede hacer nada sin que signifique algo. Yo creo que esa es la primera lección que aprende alguien que va a ser rey. A veces me los imagino en el aseo, lanzando mensajes crípticos a la ciudadanía por su forma de subirse o bajarse los pantalones. Pero en ese reportaje hay interpretaciones verdaderamente profundas, hasta inquietantes. Y luego ha salido a decir el entorno de Juan Carlos I, o sea que sospecho que ese saludo se hacen simplemente desde que ella era una niña.
A mí eso me ha parecido, cuando lo he visto, lo más lógico del mundo, pero es verdad que yo no soy rey. Sí soy padre. Y desde que tiene uso de razón, mi hijo tiene un saludo secreto conmigo. ¿Sí? No es tan complejo. Que yo ya le hacía, aunque él no se enterase cuando era bebé. Y es precioso que en un festival de Navidad, de Carnaval, cuando está en el escenario, repare en mí y lo hagamos a distancia. Ya digo que es muy discreto. ¿Cómo es? No pertenecemos a la aristocracia. ¿Cómo en es? fin, a mi lado cinematográfico le gusta pensar que si en lugar de expertos en protocolos se hubiese llamado a expertos en traducción de lengua profunda de signos, sabríamos lo que el rey Juan Carlos I le estaba diciendo a su hija mayor en plena calle y delante de todas las cámaras: es donde está el dinero. Pero escúchame, ¿qué hacéis Manu y tú? Manu y yo hacemos un gesto con la cabeza de sí y de no, pero con bueno, lo tenemos coordinado. Es un dos sís, dos nos, luego es una especie de lenguaje morse con la cabeza, muy discreto y muy tierno. Mañana te voy a hacer lo de la infanta al llegar a la cena de los idiotes. ¿En serio? ¿Lo voy ensayando? Vete ensayando. Mira que yo soy torpísimo para esas cosas, no tengo ninguna memoria. Un beso, Jabos. Un beso, chao. En la cena de los idiotes de mañana están Ana Morgade, Alex Pinacho, Manuel Javois y Ángeles Caballero. Toma plantel para el 22 de diciembre. A ver si llegamos ricos. El PP adelanta al 18 de febrero las elecciones gallegas, las primeras sin Feijóo en década y media, pero en las que Feijóo se juega muchísimo, porque dejó Galicia para llegar a la Moncloa, no consiguió llegar a la Moncloa, y no podría permitirse políticamente ahora que el PP gallego perdiera también la presidencia de la Xunta de Galicia. Alfonso Rueda adelanta las elecciones confiando en que llegue viva a febrero la indignación de las bases de derechas con la amnistía en particular y con Pedro Sánchez en general. Radio Galicia, Fernando Becerra. Serán los primeros comicios que enfrente Alfonso Rueda como candidato a la presidencia tras 4 elecciones a la sombra de las mayorías absolutas de Núñez Feijóo. Hay nerviosismo dentro del Partido Popular, reconocen cierta intranquilidad con un candidato que, a pesar de contar con toda la maquinaria del gobierno, todavía no acaba de conectar con los ciudadanos. Rueda ha convocado empujado por Feijóo y, aunque defiende que serán unas elecciones en clave gallega, parece todo lo contrario, que la confrontación estatal entre Feijóo y Sánchez se trasladará también a nuestra comunidad. Mientras, la alternativa al PP dice estar preparada para las elecciones. Un Benega fuerte con la nacionalista Ana Pontón consolidada como candidata y un PSDG volcado con José Ramón Gómez Besteiro, que lleva semanas recorriendo Galicia y que espera un apoyo total por parte del presidente del gobierno. Más dudas suscita Sumar Galicia. La formación de Yolanda Díaz todavía no tiene candidato y finalmente tampoco aquí irá de la mano de Podemos. La novedad en estas elecciones gallegas la tenemos en la provincia de Ourense. Allí, ya sin ningún Baltar al frente del Partido Popular, se presenta Gonzalo Pérez Jácome, el alcalde de la ciudad, y se da por seguro que le arrebatará más de un diputado a los populares. Por lo tanto, democracia ourensana es una de las amenazas para la mayoría absoluta del Partido Popular. La otra es Vox. Feijóo tiene que echar el resto en esa campaña, él lo sabe, porque más allá de Rueda, que obviamente Rueda se juega el cargo en primera persona, pero la persona que más crédito político se juega en estas elecciones autonómicas es el propio Feijóo. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, Alberto Núñez Feijóo reconocía hoy en conversación informal con los periodistas haber recomendado a Alfonso Rueda adelantar la cita con las urnas. Es un hecho que Feijóo quiere hacer de las elecciones en Galicia un plebiscito sobre Sánchez y la amnistía. Aunque el PP gallego planea una campaña centrada en asuntos autonómicos, Génova sí quiere que esta cita con las urnas tenga carácter nacional. Feijóo se va a volcar, por tanto, en esta campaña con una caravana propia y, mientras tanto, Génova va a continuar agitando la calle para generar un clima de protestas generalizado. El cuartel general popular asegura que Urkullu trasladó a Rueda que esta vez no van a coincidir ambas citas porque el gobierno vasco no quiere celebrar las elecciones en el primer trimestre del año, prefieren esperar. Los populares creen que con la cita del 18 de febrero pillan a la izquierda gallega con el pie cambiado, al PSOE con un nuevo candidato, Gómez Besteiro, sin tiempo para darse a conocer, y a Sumar y a Podemos fracturados y sin cabeza de lista. En la otra parte de la ecuación, los socialistas, sin embargo, hablan de que el cambio es posible, de que el PP ha perdido apoyo con el cambio de Feijóo por Rueda y de que existe la posibilidad, es textual, de un escenario catastrófico para Rueda, para Feijóo y para el PP. Lucía Méndez, tu análisis del movimiento de Rueda en Galicia y de las consecuencias nacionales. Pues yo creo que, bueno, en primer lugar, otras elecciones, qué ilusión, ¿no?
El tiempo es eso que pasa entre elección y elección, entre campaña y campaña. Ya echábamos de menos. Sí. Las últimas fueron en julio. Solo ha habido este año autonómicas, municipales y en generales, nos parece poco. Entonces, bueno, pues otras elecciones. Bien. Y escucha, aparte van a ser las primeras de 2024. No, claro, aparte las vascas y veremos los catalanes a ver qué pasa. Aparte de esa circunstancia que hay y las europeas. Sí, europeas, pero que claro, por eso que hay un cierto apetito infinito por parte de los partidos de elecciones, ¿no? Bueno, yo creo que Alfonso Rueda, a quien Feijóo dejó como sucesor, quiero decir que Alfonso Rueda no se ha metido nunca en ninguna elecciones al frente de la Xunta, y bueno, le dejó como sucesor y no era una persona que tuviera un gran perfil político, porque los presidentes de los partidos, los líderes de los partidos rara vez dejan que los números 2 y los números 3 brillen con luz propia, ¿no? Prefieren brillar ellos solos. Y creo que lo primero que pretende o que quiere Alfonso Rueda, desde luego, por supuesto, es consolidarse en las urnas, legitimarse en las urnas como presidente autonómico. Para esto necesita mayoría absoluta. No le basta con una mayoría relativa. Y bueno, yo creo que lo primero es que esto significa que quiere librarse, digamos, de la sombra que Feijóo proyecta sobre él, claramente, ¿no? Yo no estoy nada segura de que Alfonso Rueda quiera que esta sea una campaña nacional. Es más, estoy casi segura de lo contrario. Creo que él estaría mucho más cómodo en una campaña de nivel autonómico. No sé si le van a dejar, pero a mí, bueno, por alguna cosa me consta que él preferiría una campaña autonómica que nacional. Hombre, indudablemente que sean las primeras elecciones en Galicia después de del drama que hemos vivido con el Partido Popular, de las esperanzas vanas que hubo de llegar al gobierno de España, pues hace que efectivamente estas elecciones sean estratégicas. En principio parece difícil que la izquierda parece difícil porque la izquierda tampoco es que atraviese su mejor momento en este instante en cuanto a apoyo electoral, en cuanto a apoyo social, pero bueno, nunca se sabe, mira lo que pasó desde mayo a julio. Hemos aprendido que no podemos tampoco hacer predicciones claras, porque el electorado, pues y es verdad que el Partido Popular está viviendo momentos complicados después del fiasco de las elecciones generales de julio, ¿no? Hombre, ¿qué sería lo más catastrófico para el Partido Popular? Lo más catastrófico, más incluso que perder el gobierno de Galicia sin ganar mayoría absoluta, que Vox entrara en el Parlamento gallego y depender de Vox. Eso sería un escenario verdaderamente catastrófico. ¿Peor que perder la Xunta de Galicia? No te diría nada no sé qué sería peor, de verdad. En este momento, tal y como están las cosas, no sé qué sería peor. Es verdad que el Partido Popular de Galicia está, según sus estudios, ¿no?, que los debe tener, porque claro, el Partido Popular de Galicia tiene diagnosticada muy bien la sociedad gallega y cada provincia, casi cada comarca, casi cada pueblo. Es decir, es un partido muy imbricado en la sociedad y en el tejido, digamos, rural y de ciudades. Entonces yo por lo que le he oído al Partido Popular, consideran que Vox tiene muy difícil entrar en el Parlamento. Es verdad que Vox va a la baja, que ahora mismo no está en alza, pero desde luego si tuviera que depender de Vox sería bastante dramático para Alfonso Rueda, pero también para el propio Feijóo. Juanjo. Pues varias cosas te oía, Lucía, y estaba de acuerdo. Bueno, Vox sacó 26.000 votos, o sea, insignificante en lo que fue el 2020, ¿no? Ya sé que ha cambiado muchas cosas. Sí, pero va a la baja, sí, claro. Sí, pero es que la única manera de lograr los 38 escaños, el Partido Popular está solo. En eso hay un paralelismo con lo que es la política nacional, ¿no? O obtiene esos 38 o hay un teórico tripartito, supongo con BNG, Partido Socialista Gallego y Sumar, que todavía no tiene candidato o candidata, ¿no? Está ahí en la incertidumbre. Pero yo creo que ha habido estrategia en el hecho del adelanto electoral. Se rompe la tradición de, creo, ya 4 elecciones en las que vascas y elecciones gallegas coincidían. Hay asincronías evidentes, pero hay algo coincidente. Se ve que los dos dirigentes o los dos partidos de los dirigentes quieren alejarlos de las europeas, que yo creo que van a ser unas europeas más estatalizadas que nunca, ¿no? El PP lo va a plantear como un plebiscito anti-Sánchez y eso contamina, con todo el respeto a la palabra, otras elecciones que en paralelo se hagan, ¿no? Frente a no cansar a la ciudadanía teniendo que votar de nuevo, se tiende a ello. Creo que en el caso de Euskadi
irán a abril, pero no mucho más lejos porque no se quiere acercar ahí y todo. Y hay algo también similar, ¿no? La incertidumbre de los candidatos y candidatas, ¿no? Creo que todo eso suma a un momento en el que sin duda creo que va a haber una españolización de la política gallega inevitable en términos del todo o nada, que también se juega Feijóo. Feijóo se lo juega todo a seguir diciendo que sigue ganando peso territorial y forzar la máquina por esa vía, ¿no? ¿Qué dice el gallego de la mesa? Hombre, no, el gallego de la mesa autorizado. Lo primero que le dice a Lucía es que haya elecciones me parece fantástico, está muy bien y además ya lo sabíamos, va a haber elecciones en el 24 en Galicia, en Euskadi, las europeas, y no se puede descartar que un adelanto en Cataluña. Por lo tanto, los gallegos también tenemos derecho a votar cada 4 años. Pues a mí sí, a mí me parece estupendo. A los que nos gusta la política, yo creo que las elecciones son el mejor momento. Y ya entrando en el análisis, bueno, yo creo que obviamente quien más se juega es Feijóo. Es obvio, son las primeras elecciones tras la investidura, sería un fracaso tremendo perder el poder, por supuesto. Lo peor es perder el poder. Ahora mismo se abrazarían a Vox, como han hecho sin ningún tipo de problema el PP en otras 5 o 6 comunidades de España, con lo cual por ahí no hay ningún problema. Pero juega en campo propio. El PP ha gobernado en Galicia de los 42 años que han transcurrido desde las primeras elecciones en el 81 en 36 años. Por lo tanto, difícilmente Feijóo puede encontrar un territorio más favorable. Y además es de donde viene él, con lo cual, desde luego, la pérdida de la Xunta sería un mazazo brutal para Feijóo. Rueda, bueno, a ver, Rueda es un candidato muy poco conocido de momento para lo que es un presidente autonómico, pese a la campaña brutal que le está haciendo la televisión gallega, que lo único que falta es que presente un día de estos el Telexornal, pero que es algo... Es el telediario de la tele gallega. El telediario de allí, sí. Yo creo que ahora que estamos acostumbrándonos en todas partes al plurilingüismo, se entiende fácil. Los compañeros de la televisión gallega, por cierto, llevan 291 viernes negros, se manifiestan todos los viernes se visten de negro para protestar por la manipulación escandalosa de la televisión de Galicia. Si esto llega a ocurrir en otras comunidades autónomas, tendríamos especiales de algunos periódicos de este país hablando de lo intolerable que es eso. La oposición en Galicia, bueno, yo creo que el BNG, que es el principal partido de la oposición, se presenta con una candidata muy sólida, que es Ana Pontón, con una esperanza cierta de poder llegar al relevo, pero con un pequeño disgusto en las 2 últimas elecciones. En las generales, en el bloque, pensaban que iban a obtener mejores resultados, y en las municipales, aunque ganaron Santiago, que simbólicamente es muy importante, perdieron algunos municipios intermedios donde además gobernaban, con lo cual, bueno, pues digamos que las 2 últimas elecciones de este año les han dejado un sabor agridulce, pero bueno, siguen siendo el principal favorito dentro de lo que es la oposición, ¿no? Y los socialistas, bueno, tienen probablemente el mejor candidato que pueden presentar ahora, aunque, bueno, pues más allá de la provincia de Lugo, es verdad que es un candidato conocido, pero que su carrera política se centró allí y luego, bueno, tuvo una primera etapa antes, bueno, con una imputación de la que se libró y muy extraña por parte de la jueza. No se hablaba tanto del lawfare en aquel momento, pero también se puede repasar las hemerotecas con eso en mente, ¿no? Y a quien pilla más a contrapié, sin ninguna duda, es al espacio Sumar Podemos, bueno, Esquerda Unida también, que yo no tengo nada que les pilla a contrapié porque no tienen ni candidato claro y bueno, para ellos es demasiado pronto esta convocatoria y yo no tengo claro, de todas formas, que vayan a entrar. Yo creo que para la alternativa y para que gane la oposición actual, para que gane la izquierda, bueno, hay un riesgo muy evidente, que es que Sumar se quede en el 4 y pico % de los votos en las provincias de Pontevedra y Coruña, por lo tanto no llega a ningún escaño, porque en Galicia la barrera electoral está en el 5%, y reste, sin embargo, votos suficientes
a Bloque y a PSOE para bueno, pues que no alcancen esos 38 escaños, ¿no? Yo creo que el Bloque y el PSOE van a hacer una campaña muy fuerte de concentrar el voto y de que no vaya a Sumar, porque desde luego no está claro que el voto a Sumar en Galicia o el voto a Podemos sea un voto útil en absoluto para que el PP deje de gobernar. Bueno, si fuera así como dices, pues yo creo que el proyecto de Yolanda Díaz algo sufrirá, ¿no? Si fuera de verdad así, porque, bueno, está empezando, se presentó a las elecciones por primera vez en las generales, y si ahora o no se presenta o no consigue representación, pues sin duda, en fin, será un revés, sin lugar a dudas, en un contexto. Se presentará, Lucía, yo creo que lo han dicho, ahí no, bueno, vale, sobre eso no hay duda, ¿no? Bueno, vale, Creo, no sé, como no tienen candidato aspirante, ni siquiera, es que no hay ni candidatos a candidatos, ¿no? No sé, por lo que dicen, pero bueno, pero que da igual, que si no consiguen representación, son las segundas elecciones a las que teóricamente van a concurrir. Bueno, en Galicia estuvieron las mareas en tiempos de Podemos, un poquito, ¿no? Que tenían bastante fortaleza, y al final el Bloque se ha quedado con esa parte, digamos, del electorado a la izquierda del PSOE, por decirlo así, ¿no? Y bueno, y si eso fuera así, pues efectivamente el proyecto de Yolanda Díaz sufriría en un momento en el que pues tiene sus líos con Podemos, ¿no? Porque tampoco está claro que se vayan a presentar los dos. Tampoco está claro esto. No sabemos si se va a presentar Podemos y Sumar, o los dos, o solo uno. Bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos es que parece que no hay acuerdo posible, ¿no? Por lo que comentan. Pero bueno, en todo caso, evidentemente tampoco puedo decir que Yolanda ya se juegue su futuro en estas elecciones. Esto tampoco es así, pero bueno, si fuera así como tú dices, pues y claro, el PSOE, como tú dices, pues tiene un candidato muy poco conocido. Es un candidato que, aunque tenga poco conocimiento, yo entiendo, sin ser muy experta en política gallega, que es una persona respetada, ¿no? En el Partido Socialista, que no produce, digamos, un rechazo, ¿no? en ese electorado. Es verdad que el Partido Socialista de Galicia pues no está fuerte, como tú has dicho. De los 42 años ha gobernado 36 el Partido Popular. Entonces, claro, lo lógico es que el Partido Popular de Galicia además tiene unas características especiales, porque está muy imbricado en la sociedad gallega. Es decir, la sociedad gallega se ha identificado mucho con el Partido Popular. Incluso el Partido Popular de Galicia, con Núñez Feijóo al frente, siempre ha reivindicado su autonomía en relación con el PP nacional. Siempre. Es decir, siempre ha convocado las elecciones cuando ha querido, nunca lo ha consultado. Siempre ha presentado a los candidatos que ha querido y nunca lo ha consultado. Siempre ha hecho cosas, digamos, distintas a las que podían hacer Rajoy o Aznar. Ellos tienen esta autonomía, y esto es lo que yo creo que es más, no más interesante, sino, bueno, en fin, más jugoso, ¿no? Que es la autonomía de la que pueda gozar el Partido Popular de Galicia, estando Núñez Feijóo al frente del Partido Nacional en España. Cuando yo decía antes lo de Vox, lo que quería decir es que no que no pudiera llegar a entenderse, como tú dices. No, lo que yo quería decir es que los pactos con Vox en las comunidades le han llevado a Feijóo a nivel nacional a no poder ser presidente del gobierno. Eso es lo que yo quería decir. En el sentido de que sería fatal. Eso es. Sí, a ver, pero eso ya, esa pantalla ya pasó, ¿no? O sea, yo creo que el debate de Vox es que gobiernan todos los días con ellos, están con los presupuestos, están con todo. Yo creo que esa pantalla ya pasó. A ver, respecto al candidato del PSOE, yo creo que es el mejor candidato que ha presentado el PSDG, el Partido Socialista de Galicia, en las últimas 2 o 3 como mínimo elecciones desde Touriño. Otra cosa es que tenga un nivel de conocimiento en torno al 60% o así, fuera de Lugo, que estará en torno al 80%. En cuanto a lo de el espacio de Sumar, yo no digo nada. Quiero decir que las encuestas son las que situaban hasta ahora, eran encuestas antes de la convocatoria de las elecciones, por lo tanto que hay que tomar con una precaución máxima. Bueno, en las 2 provincias donde aparentemente podría sacar representación, está muy cerquita de esa barrera del 5%, cerca que la pase o que quede justo por debajo, que son en A Coruña y Pontevedra. Por lo tanto,
bueno, existe, que están ahí, quiero decir, no hay ninguna encuesta que le dé el 10% o el 8%, ¿no? Por lo tanto, es un riesgo que está ahí, vamos, un riesgo de no poder obtener representación, pero también de obtenerla. Yo creo que como eso es así, y como los gallegos lo saben, que tanto Bloque como el PSOE van a hacer un intento de OPA, ¿no? Al electorado, ¿no? De decir, oiga, el voto útil para que el PP deje de gobernar Galicia es, pues bueno, el Bloque irá a votar al Bloque y el PSOE votará al PSOE. En ese sentido, es un escenario complicado para Yolanda Díaz, sin ninguna duda, ¿no? Cuando se han anunciado hoy las elecciones gallegas, el adelanto de las elecciones gallegas, inmediatamente el periodista de la SER que cubre la política alavesa, específicamente en el Parlamento Vasco, David Yurre, le ha preguntado a Urkullu si él también va a adelantar elecciones. El Lehendakari, Euskadi no va a ir a las urnas el 18 de febrero. No somos Galicia. Dice, no somos Galicia, Juanjo. Claro, esto es lo que decías tú, ¿no? El PNV tiene ahora mismo... Está entre dos aguas. Primero, no acercarse demasiado a las elecciones europeas porque no le conviene esa estatalización de la campaña y de su clima, pero por otro lado también necesita ganar todo el tiempo posible para que la ciudadanía conozca a Pradales, el candidato al Lehendakari, que de momento Imanol Pradales goza de unas tasas de conocimiento muy muy bajas más allá de Vizcaya. Sí, exacto. También Peño Otxandiano, el candidato de Euskal Herria Bildu, no es conocido, pero efectivamente yo creo que has definido perfectamente los tiempos. Primero, aunque formalmente corresponde al Lehendakari, es obvio que va a poner en manos del partido, dado que él no va a dirigir el próximo gobierno, la estrategia de cuándo convocarlas, ¿no? En ambos casos, también en Galicia, podía haber sido hasta el mes de julio, que fue esa ventana sanitaria, ¿no? Que en plena pandemia se llevó adelante. Creo que solo dando un pasito atrás, en Galicia, creo que quiere primar lo emocional. Si acabas de aprobar con mayoría absoluta los presupuestos del año que viene y convocas inmediatamente elecciones, hay una pulsión a lograr que esa ola emocional juegue a tu favor, ¿no? Y lo pospones en contra del ejercicio del desarrollo del presupuesto. Y en el caso vasco es muy claro eso que planteabas. Creo que de haber sido Urkullu hubiera sido en marzo las elecciones, teniendo en cuenta que Semana Santa cae en la última semana de marzo y primera de abril. Hoy se ha tomado una decisión que es declarar hábil unos días del mes de enero en que no suele ser hábil el Parlamento Vasco, que conduce a pensar que se quieren aprobar las 2-3 leyes de final de legislatura en el mes de febrero y convocar previsiblemente a mitad de abril. Yo creo que iría por ahí. Es que en este caso Urkullu es, en términos... de política norteamericana, un pato bastante cojo, ¿no? Porque, claro, su partido le ha desautorizado como candidato. Él no había dicho que no quería que no quería repetir, es decir, su intención. Hecho, había dicho que le quisiera escuchar que quería repetir. Bien, pues por eso te lo digo. Entonces, evidentemente, le han quitado. Y claro, le han quitado la autoridad política. La renovación generacional, Lucía. Bueno, pero es que además han quitado a él y han quitado a todos. He leído los que van a ser apartados generacionalmente. Está Josu Erkoreka, está Joseba Eguíbar. Hay una generación completa que el PNV ha decidido jubilar. Empezando por el propio Antonio Ortúzar. Esto es. Que él mismo está pilotando esa renovación generacional. Pero él además estatutariamente ya no podía continuar. Que es una de las cosas más interesantes que están pasando en la política española, ¿no? Pero yo creo que no es una renovación, perdóname Lucía, es una novación, que no es exactamente lo mismo. A ver, explícate. Es una novación porque cambias de candidato. Pero y de presidente del partido. Sí, pero en ese caso es obligatorio. En enero del 25 ya no podía Pero ¿y continuar. todos los demás también? Los consejeros, los que han sido históricos también. Bueno, yo la primera pregunta que haría es si una persona de 60 años, viendo la gerontocracia que tenemos en Estados Unidos, es alguien ya que no vale para la política, ¿no? A lo mejor tampoco para el periodismo. Pero yo creo que no es esa la lógica, sino que hay... Voy a darme por aludida. No, yo creo que la lógica es que hay consejeros y consejeras que llevan 3 mandatos, 12 años, están amortizados socialmente. Y una renovación, una verdadera renovación, no creo que es tanto un cambio de líder cuanto un cambio de modelo de gestión de gobierno. El cambio por el cambio puede generar una pulsión de a lo mejor remover un voto,
pero yo creo que ahora hay muchas más incertidumbres, muchas más que certezas. Si no vamos a poder tener elemento contrafactual, no vamos a poder saber si hubiera ganado más votos Urkullu que el candidato. Sí creo claramente en Bildu que el nuevo candidato va a sacar más votos de lo que hubiera sacado Arnaldo Otegi, por la ausencia de mochila de la época de plomo, porque responde a un perfil tecnócrata dentro de ese mundo, porque tiene el respeto incluso del mundo empresarial por cómo ha trabajado, y eso ha hecho que sean dos candidatos desconocidos pero similares. Y eso todos va a tener son nuevos, repercusiones. Sí, todos sí, los sí. candidatos de esas elecciones son nuevos. Esto ya no hasta repite ninguno. Hasta en Euskadi cambian las cosas. Ya. El PSOE, el Partido Popular, todos han cambiado. Pues no sé si será casualidad, pero es un hecho relevante que todos los candidatos de estas elecciones sean nuevos, porque además Urkullu en las últimas elecciones, que fueron en pandemia, como Feijóo, su resultado fue muy bueno. Es decir, él avanzó electoralmente, él no retrocedió. Las elecciones autonómicas al PNV son quizá las últimas que le salieron bien, probablemente, pero bueno, él vio revalidada su gestión, igual que lo hizo Feijóo en la pandemia, ¿no? Que era un momento bastante complicado, ¿no? Y bueno, yo creo que, yo creo que en este país hay pocos partidos que hayan permanecido históricamente, ¿no? Y uno de ellos es el PNV. Y es un partido histórico, un partido, digamos, convencional, un partido, digamos, con unas reglas internas de antes de la aparición de nuevos partidos, con unos controles internos, es decir, es un partido orgánicamente muy estructurado, muy organizado. Y bueno, el hecho de que ahora esté en esta innovación que dices tú, ¿no? De cambiar toda una generación para dar paso a otra generación, sin cambiar la bicefalia, sin cambiar el funcionamiento interno, ¿no? Porque ellos buscan un candidato y buscarán un presidente o una presidenta. Digo por lo que se comenta por ahí del Euskadi Burbacher, ¿no? Bueno, conclusiones de la reunión hoy entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés en Barcelona. Pablo Tallón. Pues mira, el diálogo sigue engrasando las relaciones, sigue dando frutos, pero por ahora ni el que querría Sánchez, que es este fin definitivo de todo lo que deriva del procés, tampoco el que quería Aragonés, el referéndum de independencia. Un referéndum que se nos dice que no es posible, como se nos decía que no era posible la amnistía. Si al final esa negociación pues se queda en simplemente defender si sí o no a un referéndum de autodeterminación, creo que no habremos cubierto nuestras expectativas. Hay que decir que los dos presidentes llegaban al Palau de la Generalitat después de haberse visto ya en la presentación de un supercomputador, el Mare Nostrum, donde ha habido algún guiño ya. Que los científicos tienen que ser optimistas porque buscan soluciones a los problemas que parece que no lo tienen. Esto, presidente, nos tenemos que aplicar también nosotros. Pero, en todo caso... Y aquí había aplausos, pero lo que se han encontrado a llegada a Palau ha sido lo contrario, abucheos. Y curiosamente de signo contrario, por un lado, de una asociación de extrema derecha que decía la amnistía no, por otro, de la Asamblea Nacional Catalana que dice pactos con el PSOE no. Aquí Aragonés, claro, en plena pugna con Junts, necesitaba este encuentro que fuera más que una foto y ha conseguido 5 acuerdos, algunos más tangibles, otros menos. Por ejemplo, el inminente traspaso del ingreso mínimo vital, que hay que decir que esto ya lleva años acordado en los pactos de presupuestos, y la aprobación de una ley para que los ciudadanos puedan dirigirse en lenguas cooficiales a la administración del Estado. Una ley orgánica de garantía del plurilingüismo en el primer... También la instalación en Barcelona de una fábrica de chips, empezar a planificar en enero el traspaso de Rodalies, que saben que no va a ser ni rápido ni fácil, y celebrar antes de abril una reunión de la mesa de diálogo a la que esta vez sí van a asistir los dos presidentes. Que Catalunya tingui tota la sobirania fiscal por una cuestión... Y en este estira y afloja, una de las cuestiones clave de la que se va a hablar mucho en el futuro, la financiación. Aragonés pide la plena autonomía fiscal para Cataluña, que Cataluña recaude sus impuestos. Y Sánchez, podríamos decir, que juega la ambigüedad sobre este pacto fiscal. Podremos hablar de muchas cosas. De reforzar la financiación autonómica en Cataluña, de reforzar el autogobierno Cataluña. Por cierto, capítulo de guiños. Esta mañana entrevista con Basté, es decir, en un medio en catalán, no solo catalán, en catalán, donde a iniciativa propia no le preguntaban explícitamente por esto. El presidente decía esto sobre la acusación de terrorismo que pesa sobre el Tsunami Democratic. Que este país, desgraciadamente, hemos sufrido 2 tipos de terrorismo y no creo que sean comparables. Es decir, no es terrorismo el tsunami. Capítulo de iba a decirlo él. Le preguntan por el espionaje y Sánchez dice, el espionaje es que está judicializado, aquí no me meto, pero déjeme decir una cosa. El tsunami tengo que decir que esto no es terrorismo. Y el déjeme decir, guiñito al independentismo, es que el tsunami no es terrorismo. Pablo, gracias. Hasta luego, Aymar.
Mientras Sánchez volvía de Barcelona, su ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se ha reunido esta tarde con el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín. Es una reunión precedida por la tensión entre ambos, después de que poco más o menos Marín culpara al PSOE de los ataques de Junts a los jueces. Llegó a suspender la reunión en un primer momento, después la aplazaron, después Bolaños se la devolvió y dijo, este día que habíamos quedado, pues es que no puedo. Tengo unos líos de agenda, no se hace usted una idea de los líos de agenda que tengo, que al final lo vamos a hacer el jueves. Y hoy, efectivamente, se han reunido y una cordialidad. La reunión ha sido muy cordial, de mucha colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo. Un poquito cogido estaba Bolaños, pero vamos, que muy cordial todo. Por lo que nos dicen unos y otros, Marín le ha agradecido a Bolaños que saliera a defenderlos, a los jueces, tras esos señalamientos de Junts, y le ha pedido que ponga todos los medios a su alcance para frenar los ataques a los magistrados. Pedro Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Marín le ha trasladado a Bolaños el mismo mensaje de Vicente Guilarte, presidente en funciones del Consejo, que cesen los ataques a los jueces como los de Junts y PP, porque con este clima de tensión no es posible renovar el Poder Judicial. En este punto, Bolaños le ha trasladado que esa renovación es una obligación y es urgente. Un Bolaños que por la mañana en la Comisión de Justicia se ha visto obligado a volver a salir al paso de esas críticas a los jueces. Primero, en su discurso: pueden contar jueces, magistrados y fiscales de nuestro país con el apoyo del ministro de Justicia para que puedan hacer su trabajo sin injerencias y sin ningún tipo de descalificación. Y quien cometa o lo intente alguna injerencia o alguna descalificación, me tendrá enfrente. Después, cuando ha escuchado las críticas de PP y Vox a su supuesta inacción: que los jueces y magistrados en España hacen su tarea con imparcialidad y con independencia y con arreglo a la ley. Se lo digo con toda claridad a usted, que es diputado de Junts, lo digo con toda claridad delante Partido Vox, Partido Popular. Y por último, cuando la ultraderecha ha señalado a Conde Pumpido o a Juan Carlos Campo: voy a defender a los jueces que han sido mencionados en esta Cámara y voy a defender la profesionalidad y la integridad del señor Marchena, del señor Llarena, de la señora Espejel. Y también del señor Conde Pumpido y del señor Campo. No como hace usted. La oposición no ha cedido un milímetro en sus críticas. María Jesús Moro, PP. Que el artífice del mayor ataque a la independencia del Poder Judicial, de la igualdad entre españoles, del Estado de Derecho, haya sido nombrado ministro de Justicia, hace que temamos lo peor. El eje de la intervención de Bolaños ha sido la renovación del Poder Judicial. Mañana hay una gran oportunidad con la reunión Feijóo-Sánchez, ha dicho el ministro, y si hay acuerdo sería como que nos tocara el gordo de la lotería. Estábamos hablando de la relación de Pedro Sánchez con el independentismo catalán. Hoy el CIS ha decidido no preguntar a los españoles qué opinan de la ley de amnistía. Les ha preguntado si han leído o no han leído la ley de amnistía, si la conocen o no la conocen. Les pregunta el CIS a los españoles qué les parecen las protestas derivadas de la ley de amnistía. Pero oye, se les ha olvidado preguntar qué les parece a los españoles la ley de amnistía. Sobre lo que sí pregunta el CIS, el 44% de los españoles considera no justificadas las protestas anti-amnistía, el 44%, frente al 40% que sí apoya las protestas anti-amnistía. Y lo que queda claro también es que la amnistía no está entre los principales problemas de los españoles, porque ante la pregunta ¿qué problemas más le afectan a usted?, la amnistía no aparece hasta el puesto 38 de la lista. ¿Qué problemas le afectan más al país? La amnistía escala al puesto 20. Hay 19 problemas antes, principalmente los económicos, el paro, la crisis económica. ¿Qué conclusiones sacas, Lucía? Pues bastantes, ¿no? Bastantes. Bueno, la primera es que yo encuentro lógico que el CIS no pregunte sobre la amnistía, porque lo que le va a salir no le va a gustar al gobierno, probablemente, ¿no? Entonces, ¿para qué? Mejor evitar un disgusto, Aymar. Es obvio que después de muchos meses en los que el gobierno y el presidente del gobierno ha intentado argumentar por todos los medios posibles, con todos los refranes posibles, con todos los argumentos posibles, con argumentos incluso, yo creo que hoy ha vuelto a repetirlo ayer el presidente del gobierno, hablando del matrimonio homosexual, que es algo ofensivo. O sea, es decir, que hay mucha gente que puede considerarse ofendida porque el matrimonio homosexual es un derecho natural de las personas, un derecho humano, y la ley de amnistía no. Es decir, la ley de amnistía es un beneficio político para unas personas que tienen que votar una investidura, pero no se puede comparar. Bueno, pues después de todos esos meses intentando convencer a los españoles, todas las encuestas que se publican en todos los medios, incluso
si me apuras, la propia opinión que uno puede pulsar en la calle, en su ambiente, indica que la ley de amnistía provoca mucho rechazo todavía en la sociedad española y que no está siendo asumida de una manera tan fácil como el gobierno pretendería que fuera asumida, ¿no? O sea que por ese lado, pues, en fin, podemos criticarlo, que no, porque sobre todo, claro, si preguntas sobre las protestas contra la ley de amnistía, parecería una cosa, en fin, es que es obvio, ¿no? Es una poca de sentido común, se critica solo, digamos, no hace falta criticarlo. Rico, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que obviamente tenía que preguntar por qué opinan los españoles sobre la ley de amnistía del CIS. Es que ha sido uno de los temas más polémicos de los últimos años. Es la primera encuesta tras la investidura, pues es que es de cajón, ¿no? Aunque os haga un favor luego a la serie, al País, que publicáis unas encuestas súper detalladas sobre qué opinan los españoles de la ley de amnistía. Bueno, no solo la serie El País, muchos más pero yo estudios. Hablo solo de las encuestas que leo. Yo hablo de las que leo, efectivamente. Pues yo soy ya muy selectivo, porque como nos van a hacer un cambio generacional también a ti y a mí, Lucía, pues yo soy muy selectivo con lo que leo. Entonces yo la única que he leído hasta ahora que me interese y que considere seria es la de la serie El País. Bien, entonces el CIS no está para hacerle favores a la SER y al País. Dejémoslo en que somos los únicos que publicamos íntegros todos los microdatos. Vale, lo dejamos así, elegante para todos, ¿no? Bueno, tú es que eres un señor elegante, yo no quiero que se borre del diario de sesiones la afirmación que he hecho. Aclarado que obviamente había que haber preguntado por eso y que es un desprestigio además completamente innecesario para el CIS. A mí el resultado que realmente me sorprende es el que mencionaste tú, ¿no? Porque es evidente que en nuestros entornos que llevamos meses y meses hablando de la ley de amnistía, que todos tenemos la sensación de que obviamente es algo que genera un rechazo, no solo entre los votantes de la derecha, sino entre una parte del electorado socialista, eso es evidente, y que aparezca como problema número 20, como problema político número 20, bueno, incluso más que problema 38 cuando te preguntan por tus problemas, eso parece más lógico, pero a mí el dato que me sorprende es que figure eso en el puesto 20 entre los principales problemas que tiene España, ¿no? Yo no sé, no he visto la letra pequeña, aunque sí también la publica, pero ese es el dato más sorprendente. Si fuese así, desde luego Pedro Sánchez tendría un motivo para estar esperanzado en que cuando baje un poco la espuma y el ruido, pues que haya otros temas que puedan llevar a los electores a valorar de otra forma la marcha de la política española, y Feijóo preocupado, pero a mí me cuesta ver ese puesto número 20. Me gustaría ver cómo evoluciona las encuestas en general y ver cómo se aposentan esos datos. Juanjo. Pues es triste que la noticia sea que no se ha preguntado, ¿no? Pero a lo mejor hay mucha gente que podamos compartir esta idea, ¿no? Podemos estar de acuerdo en medidas para la convivencia, pero probablemente no para una amnistía cosida con este tipo de hilo tan pegado a la investidura, ¿no? Pero hay algo que cabe extraer de esto, ¿no? Este es un hecho político de especialísima relevancia, del que todo el mundo podemos opinar. Fijaros, si nos llevaron a votar en referéndum en la Constitución Europea, 800 artículos, ¿no? Que ni los expertos y expertas se ponen de acuerdo y votamos sobre eso, ¿cómo no vamos a saber los españoles opinar sobre la amnistía? Y luego la tumbaron los franceses. Sí, y los holandeses. Pero nosotros fuimos muy buenos estudiantes. Somos europeístas y no somos xenófobos, porque en esos dos lugares primó los albores de lo que ahora estamos viendo. Pero a mí lo que me deposita confianza, igual estoy ingenuamente prenavideño, es que la sociedad española somos menos nihilistas, ese nihilismo estéril y autodestructivo que vemos en la política, que la propia clase política. Que haya más de un 40% que entiendo se opone a emplear la violencia, que no la legítima protesta, también me parece interesante. Y creo que no hace falta ese gran notario social que es la sociología política para darse cuenta que esto no va tanto de color político, me refiero a la amnistía, sino
a la ratio, a la razón última que está detrás. Yo creo que eso es lo que le resta credibilidad y no tanto el hecho de que se intente la convivencia, ¿no? Bueno, y unos ciertos principios, ¿no? Y una cierta moralidad en las decisiones políticas, ¿no? Y en los compromisos que uno asume. No se puede estar todo el día haciendo cosas contrarias a las que acabas de decir, ¿no? Eso desde el punto de vista de la moral pública. A mí me gustaría añadir una cosa a lo que habéis dicho, que estoy básicamente de acuerdo. ¿En qué situación deja eso a las instituciones españolas y a los medios de comunicación, que dedicamos el 90% de nuestros esfuerzos y de nuestro tiempo a hablar de la ley de amnistía, si realmente está en el número 40, ¿no? De las preocupaciones. De las propias, claro. Es imposible que nadie considere que es su propia preocupación de que le afecta a eso. Es que no, es que es más llamativo el otro dato, ¿no? El debate político español. ¿Qué problemas afectan más al país? Claro, el debate político español está centrado en un tema que no es el que más preocupa a los ciudadanos. Entonces, esta especie de sima abierta entre esas preocupaciones de los ciudadanos y la conversación pública, no solamente política, sino también en los medios, a la que hemos normalizado nosotros mismos, ¿no? Es decir, que lo sabemos y sin embargo nos parece lo normal. No nos preocupa, no les preocupa tampoco a los partidos políticos. Bueno, es una reflexión que yo creo que no tenemos que dejar de hacer, que deberíamos hacer, en todo caso, aunque no conduzca a nada, pero es una realidad muy tozuda y que además cada vez va a más esa separación. Por cierto, hay un dato del CIS que... Es que lo bueno que tiene el barómetro del CIS es que te puedes tirar horas ahí navegando por él y es maravilloso. Hay datos absolutamente suculentos. Hay uno que me ha llamado la atención y es un dato significativo en el pulso que se están echando y se van a echar Podemos y Sumar. Cuando el entrevistador del CIS pregunta a los encuestados: oiga, ¿usted qué partido considera más cercano a sus propias ideas? Ahí no les dice elija entre estos, no, deja que el entrevistado conteste lo que le dé la gana. Y ahí, espontáneamente, el 11% de los encuestados responde Sumar y el 2,1% de los encuestados responde Podemos. Que esto en la sede de Sumar es un dato para la celebración, Rico. En la sede de Sumar, Podemos... el 11% de los encuestados responde Sumar, el 2,1% responde Podemos. Ya. Sí, es que te había entendido principio al revés, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que la separación está muy... Bueno, la separación, quiero decir, en el Congreso, ¿no? La salida, la ruptura formal, por decirlo así, porque realmente peleando se llevan desde antes de firmar el acuerdo de Sumar, ¿no? Bueno, yo creo que la primera prueba, y no sé si definitiva, pero la vamos a tener no tanto en las gallegas ni en las vascas, sino en las elecciones europeas, ¿no? Ahí esta encuesta se hizo del 1 al 7 de diciembre y la ruptura fue el 5, o sea que pilló ahí al pipil. Claro, entonces bueno, que ya veremos. Me parece que es un dato que hay que ver, que tiene que consolidarse porque bueno, es que no acababa de ocurrir para algunos de los encuestados ni siquiera, ¿no? Entonces, bueno, no contestas lo mismo si tienes en mente que se ha roto ya la coalición, el acuerdo electoral, que los que contestasen en los últimos días, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de todas formas aquí, más allá de las encuestas, ahora sí que va a haber en las elecciones del principio de junio, en las elecciones europeas, además circunscripción única, que en ese sentido pues se verá con claridad cuál es la fuerza y la proporción entre ellos, ¿no? Bueno, ese porcentaje sería similar al de a la proporción que hay en escaños, prácticamente, ¿no? De hecho, entonces, bueno, pues sí, quiero decir que no deja de ser sorprendente si es así, pero en junio va a haber una reválida a ese dato, al del CIS y al de la división de escaños. Lo que hemos visto, hablando de escaños, en el Congreso han sido momentos de cierta tensión cuando la derecha ha protestado porque Junts estaba hablando en catalán en algunas comisiones cuando todavía no está preparado el sistema de pinganillo en comisiones. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. En el Pleno del Congreso el uso de las lenguas cooficiales está completamente normalizado. És una manera de voler obligar-nos a ser espanyols, ho vulguem o no. No ha habido ningún problema desde la puesta en marcha del sistema de intérpretes, pero hoy lo que han hecho los diputados es empezar a trabajar de manera ordinaria en comisión. Damos, señorías, la bienvenida al ministro a la comisión. Hay en total 40 comisiones esta legislatura, así que para que la traducción pueda funcionar en todas ellas, la Cámara necesita más tiempo. La presidencia, de hecho, pidió a los grupos parlamentarios que durante este periodo de transición fueran flexibles, que en las comisiones usaran la lengua común o recurriesen a la autotraducción. Bildu, Esquerra o el PNV han aceptado esa petición, pero Junts no. Quiero anunciar que voy a hacer toda mi intervención en catalán. Se lo he anunciado antes. Los de Puigdemont han acudido a las dos comparecencias previstas hoy con la intención de hablar en catalán. Lo que han ofrecido al resto de portavoces ha sido su discurso escrito en castellano. En el caso de la Comisión de Justicia, el presidente, un diputado del Partido Socialista, ha aceptado esa fórmula. El diputado y las diputadas tendrán el derecho de usar cualquiera de las lenguas que tengan carácter de oficial en entre las críticas de PP y de Vox. Mi grupo quiere expresar su absoluto rechazo a esta medida. No poder entender me priva de mi derecho constitucional al ejercicio del cargo público. Una situación un tanto surrealista que se ha repetido por la tarde durante la comparecencia de la vicepresidenta Calviño. Pero en este caso la presidencia la ostentaba un diputado del PP que ha sido tajante exigiendo el uso de la lengua común. Está limitando mis derechos lingüísticos. Prefiero que usted me impida el continuar durante la presentación dels NECs. No tiene todavía la palabra. Disparidad de criterios que va a obligar a la presidencia del Congreso a aprobar una orden o un acuerdo de la mesa para fijar un criterio común ante la utilización política que, de nuevo, algunos grupos están haciendo de las lenguas cooficiales. Gracias, Guillermo. Hora 25. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches. Para mañana recomendamos no abrigarse tanto, sobre todo durante la tarde. La noche, también mañana a primeras horas, va a hacer frío, heladas en gran parte del interior, pero en general con temperaturas un poco más altas que esta última mañana. Las máximas sí que van a subir con más facilidad, de manera que nos situaremos en la mayor parte del país entre los 15 y los 20 grados, superando los 20 en algunos puntos del Mediterráneo, también en Canarias. Va a hacer mucho sol, el viento continuará soplando hasta última hora en los mismos sitios que hoy. También recomendamos ropa para la lluvia, pero en tres para puntos muy concretos. Para la lluvia de millones. Ah, mira, nunca lo has dicho esto, ¿verdad? No voy a decir el número, ¿eh? Hacemos pronósticos buenos aquí, pero no nos pasaremos tampoco. Hostia, ha sido realmente chubascos, patético, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, venga, vamos. Chubascos en Guipúzcoa, lo sabes bien, esos chubascos que casi solo afectan a ese punto del país, o norte de Navarra, y también en Canarias. Buena noticia porque algunos van a dejar agua de manera significativa y siempre es buena noticia en Canarias. ¿Y para el fin de semana, Carbó? De hecho, mira, me voy a alargar hasta finales de año, porque la idea general es que un sub y baja de temperaturas, una montaña rusa, ausencia de lluvia, malas noticias para la sequía, y todo apunta que justo con el final del año podría empezar una entrada más significativa de aire frío. Jordi, hasta mañana. Buenas noches. Adiós. Hoy ha recibido el aval del Congreso el nuevo presidente de la agencia EFE, que es Miguel Ángel Oliver, cuya designación ha generado mucha polémica estas últimas semanas porque el gobierno que lo propone para dirigir la Agencia Estatal de Noticias es el mismo gobierno del que Oliver fue secretario de Estado de Comunicación. Sánchez nombra para dirigir la agencia EFE a quien dirigió la comunicación de Sánchez. Hoy Oliver se ha defendido de las críticas duras con las que le han recibido PP y Vox. Se ha defendido así Oliver. No he recibido ni una sola instrucción del gobierno en este encargo, ni una sola instrucción en ese sentido. No voy a ser el comisario político de EFE. Es imposible serlo, no quiero serlo. Y se ha defendido también de quienes le achacan el haber concurrido en las listas del PSOE, cerrando las listas del PSOE con Ángel Gabilondo en las elecciones autonómicas de 2019. Para mí fue un honor acompañar a don Ángel Gabilondo en esa lista y también, como no, defender a través de ello la participación política. La participación política es un derecho constitucional, es un derecho legal, es un derecho, en mi opinión, habilitante, no inhabilitante. Yo creo que don Ángel Gabilondo es el reflejo de ese cuadro de Juan Genovés, el abrazo. Es el abrazo que en el Parlamento, en el Congreso, en las cámaras deben darse los españoles a través de sus grupos parlamentarios. Si ha habido un consenso para nombrar al señor Gabilondo, con toda mi admiración, defensor del pueblo, encabezando aquella lista, ¿por qué no habría de haberlo, de acuerdo a mi trayectoria, para poder ser designado presidente de la agencia EFE? El Partido Popular, que sí apoyó
los nombramientos de Fernando Garea y de Gabriela Cañas como presidentes de EFE a propuesta de este mismo gobierno. Esos dos nombramientos el PP sí los apoyó, esta vez ha votado en contra, y lo ha explicado Eduardo Carazo, el portavoz del PP. Su nombre se parece mucho también al del exsecretario de Estado de Comunicación de Pedro Sánchez entre el año 2019 y el 2021, un secretario de Estado que tenía entre sus funciones presidir precisamente la Comisión de Control de la agencia EFE y que cesó en una cafetería un sábado por la tarde al entonces director de la agencia, don Fernando Garea, por tener un criterio independiente y no plegarse a la voluntad del gobierno de convertir la agencia de noticias en una agencia de propaganda. Fue el mismo secretario de Estado que censuraba las preguntas a los periodistas durante las ruedas de prensa de Pedro Sánchez durante la crisis del COVID-19. Una censura que fue denunciada por las asociaciones de periodistas y a lo que usted contestó llamándoles activistas con una tendencia enfermiza a preguntar. Y aunque Sumar ha votado a favor del nombramiento de Miguel Ángel Oliver, el portavoz de la coalición de Yolanda Díaz en esa comisión, la Comisión Constitucional, que es Nahuel González, ha sido muy crítico con el nombramiento de Oliver. El nombramiento de Miguel Ángel Oliver es legal y cumple los requisitos que aquí conviene evaluar, pero una cosa es la legalidad y la otra la legitimidad. Una cosa es la legalidad y la otra la pertinencia. Y ahí es donde nuestro grupo tiene serias dudas de la idoneidad. El papel institucional de EFE, su desarrollo y visibilidad se pone en cuestión con un nombramiento que proyecta dudas sobre la independencia de la agencia informativa. Esto lo dice uno de los partidos que forman parte del gobierno. ¿Qué os sugieren los argumentos que acabamos de escuchar, la defensa de Oliver, las réplicas de los grupos? Juanjo, empiezo por ti. Bueno, primero que es un tema muy delicado porque el pensamiento colectivo se elabora en el terreno de la comunicación, ¿no? Y la agencia EFE se autodefine como una empresa informativa de titularidad pública y que es la propiedad de la misma es de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y se define como servicio público informativo, busca la asepsia, la imparcialidad en la aportación. Dicho esto, el propio estatuto incorpora contrapesos importantes para una hipótesis de un nombramiento que pretendiera orientarse ideológicamente en una determinada dirección. No debiera de contaminar el prestigio de la agencia EFE, pero es inevitable que se etiquete de esta manera, ¿no? Yo escuchaba, por cierto, hablando de Ángel Gabilondo antes que político, qué gran metafísico, ¿no? Tiene un libro delicioso, Alguien con quien hablar. Dice que hablamos a muchos, a alguien a quien hablar, pero hablamos poco con el con, ¿no? Y como antes dabas la noticia de las lenguas en el Congreso, me parece un desatino del sentido común. Que tengas tu lengua propia, yo la tengo, el euskera, pero no la utilices como arma arrojadiza. Y si en ese momento no hay unos servicios de traducción, habla en castellano, que no vas a perder ni un ápice de tu derecho. Perdona que haga ese paréntesis. No. Pero volviendo a esto, creo que vivimos también en la época del trazo grueso. No conozco al director, no creo que le inhabilite el hecho de haber figurado en unas listas del Partido Socialista, y a partir de ahí yo le daría un margen de confianza, teniendo muy claro que esto comienzas a tener que hacer una excusatio non petita, ¿no? Tienes que comenzar por decir que vas a cumplir lo que debes de cumplir entrando en la agencia EFE, que no es cualquier agencia, porque tiene que ser el elemento de credibilidad de un servicio público de información, ¿no? Rico. Bueno, a ver, Oliver se defendió con dos argumentos que pues seguro que son ciertos, pero que nada tienen que ver con el eje o con la polémica de su nombramiento. Quiero decir que la defensa que hizo de la participación política yo la comparto plenamente, pero es que no está en discusión. Y que no haya recibido instrucciones, bueno, él lo sabrá, yo me lo creo si él dice que no las ha recibido, pero es que ese tampoco es el problema. Lo que aquí es una defensa más amplia, déjame resumirla brevemente. Él ha contado que lleva 41 años en esto de la comunicación, 38 en el sector privado y 2 y pico en la Moncloa, y que eso le da una perspectiva más amplia para la gestión, que es a lo que él considera que va a la agencia EFE, a gestionar, a tener un punto también de comercial en la negociación con los medios de comunicación, y que él no se va a meter en la redacción de los teletipos. Es decir, yo no vengo aquí a ser el periodista número uno, aquí hay muchos periodistas números uno, yo vengo aquí a la gestión de la agencia. Esa es la defensa que ha hecho, ¿no?, de su valía. Pero el eje del debate está en, bueno, como comentó el portavoz de Sumar, en el tema de la apariencia de imparcialidad, ¿no?, o en el papel institucional que tiene la agencia EFE. Entonces, eso además ha sido secretario de Estado de Comunicación de este mismo gobierno,
y hasta hace 2 años. O sea, no es que fuese secretario de Estado de Comunicación en la época de Felipe González, que dices, bueno, pues es que ha pasado ya muchísimo tiempo, ¿no? Entonces el eje está ahí, es que no tiene que ver realmente ni con la trayectoria profesional larga de Oliver, ni con si ha recibido instrucciones o no, ni con las intenciones, que yo no las pongo en duda, y además yo creo que efectivamente en EFE trabajan muchísimos profesionales de enorme valía, y yo no creo que, aunque fuese con las intenciones opuestas a las que ha declarado, intentase convertir EFE en Telemadrid, estoy seguro que los periodistas no le dejarían, lo denunciarían, y eso no sería posible. Pero nada de eso afecta al eje a la única o a la esencia de la polémica, y es si alguien que ha sido secretario de Estado de Comunicación hasta hace 2 años puede ocupar y respetar esa apariencia de imparcialidad un puesto como el de la agencia EFE. Nada que ver con la valía de él como profesional ni el resto de las cuestiones. Y eso, claro, o crees que no se puede o que sí, y si estás en la primera postura, pues el nombramiento es indefendible. Yo estoy muy cerca de esa primera postura. Yo creo que que no era necesario nombrar justo en este momento a Oliver, y eso no significa que yo critique la trayectoria profesional de Oliver para nada, pero yo creo que es un nombramiento innecesario. No, hasta Vox le ha dicho, tiene una trayectoria profesional intachable, no nos vamos a meter en eso. Es la portavoz de Vox. Luego ya ha empezado a hacer ahí una macedonia de temas que eso era una cosa, pero sí, respecto a su trayectoria profesional, hasta Vox le ha dicho, no nos metemos, que es intachable. Lucía, ¿cómo lo ves? Pues, en fin, a mí me es difícil hablar de la persona y del periodista y hablar del cargo, ¿no? Porque yo sí he coincidido con Miguel Ángel Oliver en los primeros compases de mi vida profesional en esta casa, en Radio Bilbao, y Miguel Ángel Oliver, efectivamente... Pues, 5 años estuvo en Radio Bilbao Miguel Ángel Oliver. Sí, señor, y yo hice prácticas allí con él. Del 84 al 89. Sí, señor. Agradezco que me recuerde. Acabas de matar. No, lo tengo muy claro. No, me refiero que me resulta difícil porque yo por Miguel Ángel Oliver tengo un respeto profesional, sin la menor duda, periodístico, es un compañero y yo no puedo de ninguna manera obviar ese hecho. Por tanto, pues nosotros nos dedicamos a opinar, analizamos todo, pero bueno, hay veces que hay que reconocer que en los análisis pues ahí tenemos algún problema, ¿no? Entonces, claro... ¿Te abstienes? No me abstengo, porque yo creo que hay una palabra que se llama prudencia, que no está de moda hoy día en la política española, y en la gestión de Pedro Sánchez creo que tampoco, y yo creo que su nombramiento francamente no es prudente, pero no por responsabilidad suya, quizá, desde luego no, pero creo que la apariencia y la prudencia hubiera aconsejado, pues, porque, entre otras cosas, desde su punto de vista, él no tiene por qué exponerse a dudas sobre su profesionalidad. Él dice, yo no voy a ser un comisario político, es que es muy fuerte la palabra comisario político dirigida a un periodista, ¿no? Cuando uno tiene que decir, yo no voy a ser un comisario político, a mí me parece durísimo eso, ¿no? Porque ¿cómo te ven los demás? No es cuestión de lo que tú estás jurando, cómo te ven los demás, ¿no? La apariencia, cómo es el propio aliado, en fin, uno de los socios de gobierno, te ve también ahí. Y también te voy a decir otra cosa también por la que me expreso mi empatía hacia Miguel Ángel Oliver. Yo también trabajé en la Moncloa, en la Secretaría de Estado de Comunicación, y doy fe de que es el cargo más difícil que hay en todo el gobierno, sin la menor duda. ¿Trabajaste en el 97? Del 96 al 98. Y todos los secretarios de Estado, no se puede decir que sea él solo el que ha sido polémico ni controvertido. Ha habido en la historia muchos secretarios de Estado, muchos que en la práctica prácticamente es el jefe de comunicación del presidente del gobierno, muy polémicos, muy controvertidos, y que es un puesto que es un potro de tortura, es una silla eléctrica. O sea, cualquiera que haya estado allí, y que incluso los portavoces del gobierno te dirán
que cuando dejan de serlo, ellos ven, de verdad que es un alivio para ellos, porque es un puesto muy difícil. Entonces, bueno, a mí pues me resulta muy difícil censurar, descalificar desde el punto de vista político a Miguel Ángel Oliver, porque yo a él siempre le he visto como a un compañero, la verdad. Tengo que decirte que siempre le he visto. Y sé que él tiene una gestión controvertida en la Secretaría de Estado, como la tiene mucha gente. Le tocó un tema muy complicado, que fue la pandemia. Yo creo que eso deberíamos también entender que fue una situación extraordinaria, algo insólito para todos nosotros, para todo el mundo, esté donde esté, y eso produjo, y bueno, y que cada uno, los puestos se ejercen como cada uno puede y como Dios le va a entender a cada uno, ¿no? Y no siempre acierta uno, ni necesariamente acierta. Yo creo que él afronta la responsabilidad de dirigir la agencia de fe en términos pues bastante negativos para él, bastante difíciles para él, porque en definitiva tiene que demostrar lo que dice. Hablaba Rico de Telemadrid. Claro, está el PP criticando la politización del nombramiento de la agencia de fe. Mañana el PP de Madrid va a cambiar la forma de designar al director general de Telemadrid para que lo pueda nombrar directamente el gobierno de Ayuso. Hasta ahora el director general lo nombra la Asamblea, que es el Parlamento Autonómico. Mañana van a cambiar la ley para que lo nombre la Junta General de Accionistas de Telemadrid. ¿Quién forma la Junta General de Accionistas de Telemadrid? Un único accionista, que es el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el gobierno de la Comunidad de Madrid. Así que remando sin parar hacia la despolitización de los medios públicos. Este cambio lo va a incluir Ayuso en el mismo pleno en el que se van a modificar por la vía de urgencia las dos leyes trans y LGTB de la Comunidad de Madrid. La ley trans pierde su pilar fundamental, que es el concepto de autodeterminación de género o identificación de género libremente manifestada. La ley anterior reconocía que solo uno mismo podía saber cuál es su identidad. Eso ahora desaparece, y en lo práctico, que dirán algunos, no es mucho, bueno, es los documentos autonómicos, el abono transporte, la tarjeta sanitaria, ya no se corresponderán con la identidad de género, sino con lo que diga el DNI de cada uno, cosa que hasta ahora no era así. Y luego hay más cosas. Se sacan, por ejemplo, de los planes de estudios los contenidos dirigidos a mostrar la diversidad y más y más. Y esto lo hace Isabel Díaz Ayuso ella solas. No es porque Vox le obligue, porque ella necesite de los votos de Vox para aprobar nada, porque ella opera una mayoría absoluta, tira, no hay necesidad de los votos de Vox. Esto lo hace el PP de Madrid. Esto sucederá mañana. Y una cosa más. Hoy hemos conocido, es que esto que les voy a contar también es alucinante. Hoy hemos conocido el informe del despacho de abogados Cremades sobre la pederastia en la Iglesia. En su día, la Iglesia española, los obispos le encargaron a Cremades, a este despacho de abogados, que hiciera una auditoría de los casos de pederastia en el seno de la Iglesia española. A medida que han ido pasando los meses, ha habido un desencuentro entre Cremades y la Iglesia. La Iglesia ya no quería saber nada de ese informe que había encargado. Cremades seguía operando, seguía haciéndolo. Ayer Cremades le entregó al presidente de la Conferencia Episcopal este informe. ¿Qué ha hecho la Iglesia? Es un informe durísimo. Cuestiona el papel de los obispos a la hora de abordar los casos de abusos sexuales. Habla de ocultación. Propone crear un fondo de 50 millones para indemnizar a las víctimas. A esto no le gusta un pelo a la Iglesia. ¿Qué ha hecho la Iglesia? Elaborar hoy su propio informe, diluir el de Cremades dentro del informe que ha hecho la Iglesia y darnos a los medios el propio informe de la Iglesia, en la que dicen, bueno, se obvian muchas cosas de las que venían en el informe de Cremades. Eso es lo que nos han dado a los periodistas, y ellos hoy han colgado en una noticia de ayer dentro de su página web un link, a ver si pasaba desapercibido, con el informe de Cremades. Para no poder decir que lo han ocultado, lo han metido un link ahí en la noticia de ayer. Cualquiera que sepa cómo funciona una página web, si tú no sacas a portada de tu página web el link, ¿no? La llamada a que uno pinche y se descargue ahí, es como si no existiera, si hay que ir a buscarlo. Bueno, pues lo han metido en una noticia de ayer. Ese informe de Cremades del que la Conferencia Episcopal no quiere saber nada. Adela Molina. La Conferencia Episcopal ha tratado de ocultar el informe completo del despacho Cremades y Calvo Sotelo, publicándolo en su web sin avisar en una noticia de ayer. Ese informe recoge 1.383 denuncias que equivaldrían a un mínimo de 2.056 víctimas. Además, incluye 10 medidas de reparación, entre ellas indemnizaciones de entre 6.000 y 100.000 euros para cada víctima, a fijar por una comisión independiente, que saldrían de un fondo de 50 millones de euros. Un dinero, precisa el documento, que debe ser de patrimonio propio y no obtenerse a partir de contribuciones de los fieles o de la
la casilla de la renta. El informe del despacho de abogados recoge además el testimonio de varias víctimas y habla de la actitud de obispos y superiores de las órdenes a la hora de abordar los abusos, de la que dice textualmente que puede resumirse en términos de ocultación, relativización e incluso de negación, con un reconocimiento muy reciente pero todavía muy dispar. Ni las críticas, ni el testimonio de las víctimas, ni la recomendación del fondo aparece en el informe del que sí han avisado los obispos a la prensa y que está en la portada de su web. Un documento en el que rebajan los casos registrados por Cremades y dan una cifra propia, 806 casos, de los que solo consideran probados, verosímiles o en estudio 363. Además, rechazan expresamente la creación de un fondo, entre otras razones, se dice, porque por los casos registrados en España resulta innecesario. Es tremenda la gestión que está haciendo de esto la Iglesia de Lucía. Pues claro, una vez que ya conocemos y han transcurrido suficiente tiempo sobre este asunto y que ya el informe del Defensor del Pueblo estableció más o menos lo que ya quedó establecido, claro, ahora a la luz de lo que ha pasado estos días, la argumentación de la Iglesia diciendo que el despacho de abogados era el responsable porque resulta que tenía un calendario y no lo cumplió, y luego presentó un informe que no era, y luego la persona responsable se fue del despacho, en fin, un culebrón que han explicado, pues no sabe uno qué pensar ya, A ver, quizá hay que pensar mal, quizá hay que pensar que la Iglesia no ha querido establecer luz sobre este asunto. ¿Tú crees? No sé, hombre, pero claro, a ver, es sospechoso. Lucía, que la ironía no funciona. La ironía que te proponemos para el Nobel. La ironía no funciona en la radio ya. No, me refiero que a estas alturas ya está claro que el informe el informe que la sociedad española conoció antes y el de mayor impacto es el Defensor del Pueblo. Entonces ahora ya todo lo que venga a continuación por parte de la Iglesia pues ya tendrá muy poca credibilidad, la verdad, esto es así. Rico. Bueno, a ver, yo creo que la actitud de la Iglesia confirma una de las cuestiones que denuncia el informe de Cremades, que es que la jerarquía, los obispos, se han dedicado a la ocultación y la denegación de este hecho. Por lo tanto, digamos que es coherente absolutamente con esa línea, y esa línea es una línea vergonzosa de cómplices de delitos gravísimos. Cómplices de delitos gravísimos. No solo deberían haber sido juzgados, sino que los autores materiales de esos delitos, sino también todos aquellos, toda la parte de la jerarquía que, sabiéndolo, lo ocultó. Y desde luego la actitud de la Iglesia Católica es absolutamente vergonzosa desde hace décadas, justificando y amparando estos delitos gravísimos. Por lo tanto, esto es el hecho número 3527 de una actitud vergonzosa, delictiva y cómplice con la delincuencia que afectó a decenas de miles de personas, según algunos informes, y según la Iglesia ahora, a 308, que al parecer 308 víctimas le parecen poco, y por eso no hay que poner en ningún fondo. Hay dinero para radios que son, vamos a decir, poco escrupulosas con la verdad, la cristiana y la otra, la terrenal. Pero no hay dinero para 308 víctimas que ellos mismos reconocen. Es algo absolutamente alucinante. Más alucinante todavía si se compara con cómo han reaccionado en otros países la propia Iglesia Católica, en países donde ha habido también acusaciones, que con una empatía y con una claridad que le aleja por completo de esta actitud es que la Iglesia española sigue llevando, se quedó en esa Iglesia que lleva bajo palio a Franco, y es una tristeza absoluta. Bueno, tampoco, pero es la Iglesia que tenemos. Yo creo que no. De bajo palio no. En esto, Lucía, sí, 100%. No sé. En el tema de los abusos y de los delitos sexuales, exactamente en el mismo sitio. Y lo de hoy es la enésima prueba. Exactamente en el mismo sitio. Peor, porque ahora lo hacen con una apariencia de comprensión y de democracia. Es una verdadera vergüenza lo que ha ocurrido. Juanjo. Sí, yo creo que el daño reputacional a la Iglesia Católica como institución es tremendo y debiera de ser un poco protestante
es decir, que respetara el sentido de las normas, porque realmente la acusación, ahora que estamos hablando de personas, yo conozco mucho a Bernardo Cremades y a su rectitud deontológica, ¿no? Si alguien pensaba que eso iba a ser un informe de parte, de amigo, claro, ya empezaron por decir que había que rescindir el contrato porque dijo que el informe del Defensor del Pueblo era muy positivo y enriquecedor. Lo siguiente ha sido decir por qué no se busca con el mismo ahínco el resto de abusos sexuales, como los partidos cuando hablan tú también te corrompes, y entonces parece que tu corrupción no existe, ¿no? Me parece que es un desatino en la forma de buscar explicaciones. Hay que mirar de frente al problema, y todo lo que esté implicando mete más en el fango reputacional una cosa tan triste, detrás de la cual hay personas. No tenemos que olvidarnos de eso, ¿no? Cuando hablamos en global de cifras frías, nos olvidamos del drama que hay detrás de vidas marcadas por ese tipo de abusos, ¿no? Y no tener esa empatía es tan poco católico y tan poco cristiano que, desde luego, lo que es la jerarquía eclesiástica buscando un resquicio, una boya a la que aferrarse para evitar su daño reputacional, se viene abajo. De todas formas, hay algunos casos que han sido remitidos a la Fiscalía porque es posible que haya procedimientos judiciales contra las personas responsables, tanto los directamente responsables como los que lo han, los que no lo han denunciado, ¿no? Los que lo han encubierto. Con lo cual, bueno, esa es una vía que está abierta en la sociedad española, independientemente de que la Iglesia quiera ocultarlo. Muchísimos casos. Lucía, bueno, claro. Interesantísimo, porque hasta ahora no se contemplaba el obstruccionismo a la justicia. Claro. Bueno, había dos códigos, el código canónico y el código penal. Y eso no cabe. Si somos iguales, ahora que hablamos de amnistía ante la ley, no cabe. La obstrucción a la justicia es obstrucción a la justicia y no hay argumento. Te he interrumpido, perdón, pero es que ese es un tema clave y legal. Y por cierto, que ese mismo despacho ya se les ha dicho que van a tener que recusarse por incompatibilidad por haber precisamente defendido a alguna de las presuntas víctimas. O sea, que no puedo hacer un informe de situación o si lo hago ya no puedo defender a una víctima, ¿no? Es una rara manera de entender la justicia. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Lotería, aceite y ropa usada. Dicen que los 3 regalos más apreciados estas Navidades son un 10º de lotería, unas latas de aceite o ropa usada. Sí, ropa usada. La lotería por complicidad. Si me va bien a mí, te irá bien a ti. Nadie juega a la lotería teniendo en cuenta la teoría de las probabilidades. El aceite de oliva como nuevo oro por simpatía, como diciendo al que lo recibe: sabemos lo que está ocurriendo en las casas de todos. Ha sustituido en muchas cestas al jamón, o en el caso de las masas usadas, ambos productos van juntos. La ropa usada no es por necesidad, aunque también. Es una opción más. Las grandes multinacionales de la confección, como Inditex, Mango o H&M, están lanzando sus propias plataformas de segunda mano. La ropa, como otros productos de segunda mano que utilizan sus propios modos de intercambio, ya tiene valor de uso y valor de cambio a la vez. Otra dosis de capitalismo. Se trata de un mercado al alza, sobre todo entre los jóvenes, impulsado a veces por una mayor conciencia ecológica. Háblenle a nuestros antecesores de este cambio sociológico. Y ahora, suerte cómplice con la lotería. Punto y 25. La lotería, por cierto, que mañana se escucha aquí en la SER. Con Ángels, el sorteo de la lotería de Navidad, y pueden ir comprobando los números en directo en cadenaser.com. Ahí meten los décimos y cadenaser.com les dice al instante si han ganado, si no han ganado, cuánto han ganado, qué tienen que hacer para cobrar lo que han ganado. Así que todo mañana ya lo saben en cadenaser.com. Nosotros nos vamos. Nos vamos, volvemos mañana, pero antes queremos mandar un abrazo enorme a un compañero, a un grandísimo periodista que hoy se ha jubilado. Hoy se ha despedido de la televisión, esta noche. Pedro Piqueras ha presentado esta noche su último informativo en Telecinco. Se jubila dejando atrás 50 años de carrera, la gran mayoría de ellos detrás de la pequeña pantalla, mirándola fijamente, queriéndola. Como nos contaba aquí en Hora 25 hace unos días, casi hasta teniendo una atracción sexual hacia la cámara. Decía que le habían explicado a él de joven que tenía que mirar a la cámara como si le excitara. Dices, llegué a tener una relación muy íntima con la cámara. Piqueras ha triunfado. Cada noche ha sido un fijo en las teles de media España. Nos ha contado las noticias con un sello propio que es ya parte de la historia de este país. Y el cariño que se lleva de sus compañeros es
el mayor síntoma de ese triunfo. Esta noche se ha despedido así de su audiencia. En fin, nada más por mi parte. Me voy con el mejor de los recuerdos, que es el de haber estado con ustedes tantos años. Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre. Gracias por todo, Pedro, por tu generosidad, por todos estos años. A navegar mucho ahora con el barco y a disfrutar de esta vida que empieza. Y nosotros, si no tienen otro plan, si les toca, les indultamos, pero si no, mañana nos escuchamos. Adiós, a descansar. No, I've cried and cried for you. Maybe tomorrow a new romance. No more sorrow, but that's the chance you've gotta take if your lonely heart breaks. Only the lonely, only the lonely, only the lonely. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.